Ya ven, ¿todo mi pantalla bien? Sí, Ya. Les voy a compartir el drive con los ejercicios que vamos a resolver, con el script y la guía. A ver, si quieren ir haciéndola conmigo. Ahí les voy a enviar un drive. Ya, entonces, vamos a empezar. Primero que nada, en la guía no está explícito, pero el profe me pidió que le reforzara un poco más el tema de los packages. Así que les voy a dar una repasada de cómo funcionan y para qué sirven. El package es donde se almacenan las funciones o procedimientos almacenados en los cuales puede ser llamado. Y estos procedimientos se pueden ir guardando y usando entre sí. Normalmente cuando una persona quiere usar un package es posar un gran procedimiento el cual cuenta con pequeños procesos los cuales debe ir usando. Por ejemplo, en esta guía tenemos eh, funciones, tenemos que ir haciendo, creo que 4 funciones son las que hay que hacer en esta guía, y que al final nos piden el procedimiento usarlas todas, ya que de por sí las funciones por sí solas no hacen mucho, si solamente funcionan en el procedimiento que nos piden. Vamos al primer ejercicio, que nos dice: la encargada de recursos humanos y el gerente general buscan fidelización y motivación de sus trabajadores. Por esta razón han decidido pagar el mes de abril un bono especial a los empleados, según los años que llevan trabajando en la distribuidora, para lo que primero debe crear una función que calcule la cantidad de años trabajados en la empresa en base a la siguiente especificación. Primero que nada nos dice que la función debe llamarse fncalcul. Ahí tenemos el primer dato que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar esta función. Vamos a realizar al tiro el package, el que se nos pide con el cual trabajar. Esto es lo mismo que al momento de crear un procedimiento o una función. Create o reemplace package. El nombre del paquete que le vamos a poner pk y un bajo empleados. Is end. Y aquí es donde ponemos el nombre de los procedimientos que nosotros queremos que se muestren hacia afuera. Por ejemplo, si una persona quiere acceder a este package, los procedimientos a los cuales va a poder acceder va a ser, por ejemplo, la función que vamos a crear ahora. Es una función llamada fn cálculo años trabajados, que va a retornar un number, si es que no me equivoco en el ejercicio. Debe tener un parámetro de entrada que será la fecha del contrato. Ya, entonces tenemos aquí un valor de entrada que va a ser la fecha del contrato, que va a ser de tipo number. ¿Qué más se nos pide? La función debe calcular en base a la fecha actual la cantidad de años que tiene el empleado en la distribuidora. En caso de devolver los años con decimales, debe redondear con a 0. Entonces, después de este package necesitamos hacerle un body, en el cual se pone explícitamente qué cosa va a realizar esta función. Así que ponemos create o replace package y el mismo nombre que pusimos arriba. Ah, se me olvidó ponerle el body. Si no, esto no funcionaría. Is end. Ah, y también al final del end debemos ponerle el nombre del package, para que no se confundan con los procedimientos o las funciones cuales se ponen dentro. Y aquí, por ejemplo, creamos la función la función fn
cálculo de años trabajados, que tiene los mismos parámetros de entrada, y este retorna un número. El is begin de, o sea, end. Y también aquí poner el nombre de la función después del end. Esto solamente se utiliza al momento de usar un package. Cuando ha sido un procedimiento aparte de un package, no es necesario. Yo lo coloco. Aquí queda error extra que no, todavía el procedimiento, o sea, la función no retorna ningún número. Así que vamos a crear una variable, la cual, esto que retornaba, el número de años. Así que vamos a poner cantidad, guión bajo, años. Esto es un number. Y por aquí me tira por ahora. Perdón, de abajo. Y ahora el error es porque no retorna nada. Así que hacemos que retorne la variable que creamos. Cantidad, años, punto y coma. Y ya nos tira el error y podemos trabajar en esta función que creamos. Primero, para calcular los años trabajados, que donde queremos almacenarla sería cantidad de años. Cantidad, años, dos puntos, es igual a la forma en que calculamos los años. ¿Alguno de ustedes se le ocurre alguna forma de calcular la cantidad de años? ¿Aló? Efectivamente, la fecha de hoy menos la fecha la cual se nos pone. En este caso sería la fecha con la cual nos viene la variable. Sería sysday menos fecha contrato, que es el valor que nos viene. Ya esto nos daría la diferencia en días. Así que tendríamos que pasar los años. ¿Y cuántos días tiene un año? 365. Así lo partimos en 365. Por cierto, aquí si algo que se le olvida o algo, se le pone en paréntesis. O si no, directamente te hace la división en 365 en la fecha de contrato y eso te va a tirar un error. Y aquí falta el punto y coma. Otra cosa, esto lo va a tirar decimales, así que necesitamos truncarlo o redondearlo. En nuestro caso, lo más útil sería un trunc, porque si lo redondeamos, y si la persona tiene 3 años y 6 meses, eso no sería 4 años, sino directamente 3 años. Así que lo más útil en esta parte sería un trunco. Sería truncarlo. Y ahora vamos a probar nuestro procedimiento en el paquete a ver si nos arroja el valor que debería arrojarnos. Primero vamos a compilar el package. Y vamos a compilar el body. Vamos a ver que tenemos un error. Roll number al momento de tocar. A ver. ¿Cuál es el error? Control. Frank. Sysday. Fecha, contrato. Cantidad de años. A ver. Dice, número incorrecto o tipo de argumento inválido. Y a ver, si restamos la fecha con la fecha de contrato, eso nos da un valor. Y después queremos dividirla por 365, debería darnos otro.
y después lo truncamos. ¿Cuál es el problema? Ah, ah. Serial 10. A ver si alguien... Trunk es lo mismo que truncate. ¿Truncate? Nunca usaba truncate. Pero vamos a ver si funciona con truncate. La verdad, siempre había trabajado solamente con trunk, así que no sabría si es eso. A lo mejor lo escribí mal, no sé. No, todavía aparecen errores. Truncate no existe. O sea, truncate es una variable. Creo que esto no existe. O si existe, o lo estoy usando mal. La cosa es que debería funcionarme con el trunk. Voy a ver si me complica con el ROM. Por ejemplo, tengo de un ROM. ¿Todavía tiene error? Todavía tiene error. Es un número. Años y tipo. Ah, ya encontré el error. Muy estúpido de mi parte, la verdad. Y aquí en la fecha de contrato le puse formato number. Y esto no es formato number, es formato date. Y ahora en teoría con el trunk debería funcionar. Y vamos a borrar y... no, a ver si... Otro más. Su programa cursor fue declarado el paquete que y de cálculos se llama igual. Ah, porque aquí también le puse date. Y ahora lo compilamos, este de acá arriba. Y compilamos el de abajo. Y ahora compilamos los dos. Y ahora la forma en que nosotros podemos probar el package, a ver si realmente hace la función como debería funcionar. Hacemos un setting en el package que se llama pkempleados, pk-empleados punto cálculo empleados eta. Creo que se llama ani. No vamos a copiarlo de la arriba mejor. FN cálculo ani está abajo. Y después de punto, allá. Y ponemos el parámetro anterior que sería, por ejemplo, creemos una fecha. Y por ejemplo podría ser la misma de hoy, que sería el 11 del 6, que en este formato hay que ponerle la fecha con letras. Y la fecha, pongamos, no sé, 2014. Y de eso de él, dual, que sería como en el sistema, ya que no es necesario ejecutar en alguna tabla. Y ahí podemos ver que nos da la diferencia del 2019 al 2014, que serían 5 años. Así que podemos ver que o sea, funciona. Y ahora la siguiente. Ah, por cierto. Hasta ahí ninguna duda respecto a cómo se hace el primer ejercicio. El dual. El dual. El dual. Tú lo usas cuando quieres hacer una acción, pero tú no estás usando ninguna tabla. Por ejemplo, ahora yo quiero ejecutar un procedimiento. Y como no necesito ninguna tabla en la cual se ejecuta, tú usas el dual. ¿Entendés? Es como, por así decirlo, una tabla como que no tiene datos. Como que siempre va a estar ahí, pero no tiene nada dentro. O no sé si tiene algo, la verdad. Pero así, de esas maneras se usa.
Ya, entonces nadie más tiene dudas, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a seguir con el segundo ejercicio. Segundo ejercicio dice, ahora que tenemos la función de años trabajados, el gerente general le pide que cree una función que calcule el bono por años de servicio, pero con la siguiente especificación. La función debe llamarse fn cálculo bono servicio. Vamos a ir agregándolo al tiro en el package. Primero en el header, yo le llamo header ya que es como en la parte donde se muestran los procedimientos hacia afuera. Y esto es una función. Por cierto, ustedes tienen claro lo que es la diferencia entre un procedimiento y una función, ¿verdad? Si no se lo saben, se los puedo explicar. O si tienen dificultades de entender entre cada uno. O cuándo usar uno. Ya, mira. Tú normalmente vas a usar una función cuando necesitas obtener algún valor o algún dato. Por ejemplo, en este caso nos piden calcular la cantidad de años respecto a la fecha actual. Y eso ya es una función en la cual nos devuelve un dato útil para poder usarlo más adelante. En caso de que tú quieras hacer un proceso, por ejemplo, inserciones de datos, o hacer cálculos masivos, los cuales utilizan distintas funciones, normalmente se usa un procedimiento, ya que el procedimiento normalmente no retorna valores, porque la función solamente, o sea, más usada usualmente es cuando necesitáis devolver un valor el cual necesitas usar en un procedimiento. Y no sé si con esa explicación les quedó un poco más claro o algo más específico necesitan entender. Ya, por cierto, a los que llegaron recién les voy a mandar el drive en caso de que quieran bajar el ejercicio con el script de las tablas. Ah, por cierto, si ustedes ya tuvieron el script de este ejercicio, quizás se encontraban con el error de las cargas familiares, que por ejemplo solamente cargan dos datos, dos filas de datos, y los cuales deberían ser 9. Así que ya subí ahí en el drive el script actualizado con ese arreglo, para que no tengan problemas de hacer el ejercicio 3, ya que ahí se utilizan las cargas familiares. Y eso se ve. Y ahora sí vamos con el segundo ejercicio. Vamos a realizar la segunda función, vamos a hacerle el nombre de la función, que sería el cálculo del bono del servicio. Y todavía no nos dicen qué dato va a entrar ni qué dato va a salir. Así que sigamos leyendo. Debe solicitar como parámetro de entrada el sueldo. Llegamos hasta ahí. Sueldo. ¿Qué tipo de dato es sueldo? Sueldo is a number. Así que ponemos un número. ¿Qué tipo de dato nos devuelve? Nos dice. Ah, no, todavía está siguiendo con los datos de entrada. El siguiente dato de entrada sería los años de servicio, con la función anteriormente creada. La función anterior devuelve número, así que esta función necesita que entre un número. Así que ponemos años de servicio. Y esto es un número. Y el monto de bono por año de servicio es un porcentaje del sueldo base del empleado de acuerdo con los años trabajados que se indiquen en la tabla rango bono servicio. Vamos a ver la tabla. ¿Qué datos tiene? ¿Qué datos nos va a mostrar? Ustedes pueden ver la tabla mediante un select o simplemente la buscan acá y pueden. Ok, vamos a refrescar esto. Ah.
por alguna razón nos muestra las tablas en las cuales estamos trabajando, las cosas que está ahí, entonces las puedo mostrar de esa manera. Sería select asterisco from y el nombre de la tabla cual era rango bono servicio. A ver qué datos nos muestra. Esta no existe. Ok. Ah, debe ser porque todavía no ejecuta el script. Perdón. Todavía no ejecutaba el script, así que estaba recién haciendo la instancia. Vamos a ejecutarlo ahora para que nos cargue las tablas y nos inserte los datos. ¿Vale? Ahora actualizamos las tablas y nos muestra las tablas que necesitamos. Ahora podemos ver la tabla. Y ahora podemos ver que lo único que nos interesa sería el inicio, fin y el porcentaje, ya que el ID es algo irrelevante para esta parte del ejercicio, ya que no es necesario. Así que, ¿qué más nos dice el ejercicio? La función debe retornar el monto del bono por años de servicio calculado de acuerdo al porcentaje del sueldo base que le corresponde por los años trabajados. Si los años trabajados no se encuentran en la tabla rango bono servicio, la función debe de retornarse usando excepciones. Así que primero necesitamos tener los datos de esta tabla dentro de nuestro procedimiento, mejor dicho función. Y esto tiene que retornar un número, si no me equivoco, que tiene que retornar el bono del servicio. Aquí return number. Entonces trabajamos todo esto y al final, después de la segunda función, en package acá ponemos el nombre de la función, o sea, decimos que es una función, ponemos el nombre de la función, los parámetros de entradas que va a tener la función, que va a ser el sueldo, que es de tipo número, y años de servicio, que también va a ser tipo número, y esta función que va a retornar un número. Is begin end. Y recuerden el nombre del procedimiento o función al final del end. Creamos la variable la cual vamos a devolver, que sería el bono servicio. Bono-servicio. Esto es un number. El número de antes. Acá. Esto. También que necesitamos un cursor, porque necesitamos los datos que están dentro de esta tabla, la cual era un rango bono de servicio. Así que creamos un cursor. El nombre del cursor le vamos a poner rango y es el select de los siguientes datos. Perdón. Que sería inicio, coma, fin, coma y el porcentaje, que son solamente esos datos útiles para nosotros. Desde la tabla llamada rango bono servicio. Y aquí nos falta que retorne el valor el cual queremos devolver, que sería el bono servicio. Return bono servicio. Bono servicio. Ya, y ahora aquí tenemos que recorrer el cursor, o sea, el cursor que creamos. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo recorrer este cursor? Está bien, sí.
Efectivamente es con un loop, el cual vamos a recorrer el cursor. Así que vamos a hacer un for. A mí, yo por ejemplo al momento de hacer los for me gusta usar la i, ya que es por índice. Y yo encuentro que, no sé, es más ordenado para mí por lo menos. Y el nombre del cursor que sería rango. Hacemos el loop y el end loop. Para no tener problemas después al momento de cerrar estas cosas. Y ahora, ¿de qué manera podemos validar de que este valor de entrada, o sea, el valor, si el valor, el sueldo que se nos trae, está dentro de los rangos? A ver, ¿se lo ocurre alguna manera también de hacerlo? Lo puedo. Cualquier idea sirve. Si es necesario. O sea, ¿a qué te refieres con identificador? Identificador. Inicio as. No es necesario. Porque mira, tú aquí en el select le vais poniendo. Esto se va a ir reemplazando en el cursor. Esto, después en el cursor, va a ser una columna del cursor. Pero en caso, por ejemplo, si yo aquí pusiera, no sé, un ejemplo, 1 más 1, tú aquí en el i no podéis poner 1.1 más 1. Porque ese no, o sea, es el nombre de la columna, pero no te lo va a tomar. Te va a salir un error de que ese nombre no funciona. Y en ese momento, cuando tú tenías operaciones en los campos, tú tenés que ponerle un alias. Por ejemplo, aquí le podéis poner suma. Y al momento de usar el i, así i.suma, y te va a mostrar este valor que sería el 1 más 1. Te lo va a mostrar como 2. Pero en nuestro caso, como no estamos haciendo operaciones en cada campo, simplemente ponemos el valor. No es necesario poner un alias. Por el momento. Ya que no hemos hecho nada raro. Así que como les preguntaba, ¿se les ocurre alguna manera de hacer esta parte de cómo ir comparando para ver si está dentro de los rangos? Con los años. Es que aquí tú estás en la parte de los sueldos para calcularle el bono. Lo que te pide es que este sueldo. Ah, perdón. Tienes razón. Sí, es con los años. Me confundí. Que sería ir comparando que esté dentro de los márgenes que se declaran en la tabla. Sí, pero eso ya es parte de la otra función que creamos. Así que esto lo vamos a realizar con un if. ¿Qué va a hacer el if? Va a decir que si los años de servicio que entran, años servicio, están entre el primer campo que sería i.inicio y i.fin. Then and this. En caso de que este valor esté dentro de los valores de la tabla, se va a ejecutar lo siguiente. Vamos a correr esto un poco para aquí, si no te da diferencia. Entonces, si el valor está dentro de los parámetros, va a sacarle el porcentaje y lo va a meter dentro de la variable bono servicio. Nos pide el bono servicio, perdón,
bono servicio, se le asigne el valor del sueldo. El sueldo por el porcentaje. Sería i.porcentaje. Pero también, como este nos está dando un 10, y eso va a hacer referencia al 10%, tenemos que agregarle el partido en 100. Punto y coma. Y tenemos... No, el valor ya lo está retornando. Ah, ¿y qué parte nos decía? Excepción, ¿verdad? Recuerda que debe controlar con excepción. Ya. En caso de que este valor, si el valor bono servicio, si no pasa nunca por este if y no se le asigna nunca el bono de servicio, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nunca va a tener un valor dentro y esto va a ser un nulo. Y no queremos que devuelva un nulo. Así que vamos a ver si bono servicio es nulo, then end if. ¿Qué vamos a hacer dentro de este then? Vamos a disparar una excepción. Primero, necesitamos instanciar la excepción. ¿Cómo la vamos a poner? Que al momento de que no se pase por ninguna condición del if, del primero, salte la excepción que se llame sin bono. Lo voy a poner. Y es de tipo exception. Y para poder disparar la excepción, acá está. Necesitamos hacer un raise y el nombre de la excepción, que le pusimos sin bono, si no mal recuerdo. Ya, y al momento de disparar esta excepción, ¿qué va a hacer el programa? Tenemos que crear otro apartado. A ver, si lo en algo aparece. Sí, raise. Es que el when no data found es, por ejemplo, cuando tú haces un select y ese select no tiene datos. Ahí te arroja una excepción. Pero en este caso tú nunca estás buscando datos. Tú le estás asignando un dato, pero como no pasa nunca por ahí, nunca se genera esa excepción. Ah, y el raise. El raise lo que hace es disparar excepciones, por así decirlo, personalizadas, que tú creas. Por ejemplo, a ver aquí. Nosotros creamos la excepción sin bono. Que yo quiero que salte una excepción, o sea, quiero que se salga del programa. Como cuando tu programa, no sé, de echar no funciona y te salta una excepción, un error. Y que no siga continuando, o sea, que siga continuando el proceso, pero en otro camino, que no siga el camino normal. Entonces, al momento de que no pase por ninguno de estos lugares, o sea, no se le asigna bono, vamos a detectar que el bono servicio no tiene valores, o sea, va a ser nulo, va a pasar por el raise. O sea, el raise lo que hace es como desencadenar la excepción y dispararla. Y nosotros ahora necesitamos crear el espacio donde se procesa la excepción, que sería exception. Y, y aquí es donde nosotros, a ver, estoy afuera. Ahora, o estoy, no sé, ahora estoy. Exception. Y ahora, when se dispare la excepción sin bono, ¿vale? O sea, en este momento yo uso un if para saber cuándo se produce el error. Tú puedes hacerlo de diferentes maneras, pero es solamente para yo saber de que el valor que trae es nulo.
Y así le digo al programa, no, esto no debe ser así, así que tíralo a excepción y arrójalo a este otro lado y que haga este otro proceso. Ya, creo que ahí te respondí. Me salí escribiendo, así que trato de esperar. ¿Qué vas a decir? No, no. Ah, ya. Ya, entonces vamos a seguir. Cuando la excepción se dispare, o sea, cuando se produzca una excepción, va a buscar la excepción en el apartado de excepción. A ver. Sí, no hay problema. El RAID lo que hace es disparar excepciones. Por ejemplo, yo en mi proceso no quiero que pase que se asigne un bono servicio y se retorne un bono servicio nulo. Porque si yo no hago esto, lo que va a devolver la función va a ser un nulo. Y eso no queremos que suceda. Así que lo que hacemos es que si el bono servicio es nulo, disparamos la excepción. La excepción, ¿qué es lo que va a hacer? Por cierto, el RAID, la única función que tiene es disparar la excepción y decirnos esto no debe suceder, así que realiza esto. Y nos va a mandar al apartado de excepciones. Y aquí en sin bono servicio realizamos todo lo que se debe hacer. Ya. Aquí hacemos en caso de que esta excepción se dispare. ¿Dónde está la excepción? Acá. En caso de que si dispara esta excepción, nos mande a hacer este código que nosotros vamos a poner aquí. No sé si me lo voy a explicar bien. Sí, como que tú haces la excepción y el raíz lo que dice la provoca y hace que en tu sección de excepciones se dispare la que llamaste. Por ejemplo, aquí dijimos dispárate la excepción sin bono. Y se va al apartado de excepciones y busca la excepción que se llame sin bono y ejecuta el código el cual está asignado en la excepción sin bono. ¿Eso contestaría las dudas? Porque si me dicen no, no entendí nada o sí entendí, para que puedan decírmelo o si no se los puedo explicar de nuevo, no tengo problema. Ya, parece que estamos bien. Ya, estamos bien. Entonces seguimos. Esto no, esto da. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la excepción se dispare? Lo que nos pide el ejercicio es que si los trabajadores no se encuentran en la tabla, no se encuentran en el rango, la función debe retornar un set. Así que vamos a hacer la variable que se debe devolver, la copiamos y le asignamos el valor que debe devolver en caso de que se ejecute esta excepción. Y el valor que nos dice ¿cómo se llama? El ejercicio es que sea 0. Entonces, ¿qué hacemos? Que la función retorne un 0. O sea, retorne el bono servicio al cual le asignamos el 0. Y ahí estaría la función cálculo bono servicio. En teoría debería funcionar. Vamos a ver si compila primero. Así que esto sería... A ver, aquí estoy dando un error, pero no sé si será de acá. Ojalá no sea de acá. Vamos a compilar el body. Ya tiene un error, ¿verdad? Identificador, f de cálculo mencionado, match pk empleado. En la línea 1. Match pk, ¿verdad?
Pega empleado. Ya. Encontrar el símbolo end. A lo mejor falta un end. End. End exception. A ver. No será que tengo que ponerle, por ejemplo. No creo que sea esto. No. Return and if monoservicio apps. Acá empleado. Uno calcula el servicio. ¿Dónde está? Función. Return number is select monoservicio from within for i rango and if loop si el bono servicio es nulo, entonces raise exception, se arroja la excepción, se ejecuta esto y a ver, no creo que sea a ver, creo que sí sea eso, aunque todavía me salió un rojo. A ver, compiló, compiló. A ver, vamos a compilarlo de nuevo a ver si realmente sí compiló. Y ahora no me acuerdo si compilé el header, así que lo vamos a compilar de nuevo. Compila también. Ya, entonces vamos a llamar a la función. Vamos a hacerlo de la misma prueba que este de acá arriba. Este se llamaba fn. Bueno, salen las opciones. En cálculo por un servicio. Vamos a copiar esto para ver los valores en los cuales debo ingresar. Esto se borra. Ya, el sueldo. Vamos a inventar un sueldo. Por ejemplo, no sé, vamos a ingresar de 100. Y digamos que esta persona trabajó 2 años. Vamos a ver si se ejecuta la función. Ya, entonces vamos a revisar la tabla. Vamos a hacer otra. ¿Y cuál era el número de tabla? Rango bono servicio. Vamos a hacer en rango bono servicio. Y vamos a ver los valores los cuales están ahí. Por ejemplo, yo ingresé una fecha o sea, la cantidad de años que ha estado trabajando, ingresé de 2, así que está entre parámetros 1 y 3, así que el porcentaje sacado es 10%, y de 100, y nos devolvió el 10. ¿Una duda? No puedes, porque aquí en la función, en la parte de aquí, tú en los años de servicio explícitamente estás poniendo que tú requieres un número. Tú no te están pidiendo una fecha, no te están pidiendo un bar chart, te están pidiendo un número. Si tú le das una fecha, te va a tirar un error de que este no es el parámetro requerido para esta función. Esa devuelve number. O sea, ¿esto te refieres? Aquí, esto de acá, por ejemplo, el bono de servicio. Al bono de servicio. FN cálculo años. FN cálculo años trabajados. Este. Prefiero la última vez, esa devuelve un number. Con la FN cálculo años. Ah, sí, pues, sí podemos. Ya, para que hagamos la prueba, vamos a probarlo los dos juntos. Ya, pero vamos a hacerlo nosotros, ya sabemos que hay que usarlo por separado. Vamos a probar la excepción. Por ejemplo, si la persona trabaja 0 años o, por ejemplo, trabaja 41 años. Por ejemplo, si la persona lleva 0 años trabajado, vamos a ver si nos devuelve el valor que debería. Y nos devuelve el 0, que el cual declaramos en la excepción. Tenemos excepción y devolvemos el valor de servicio. En caso de que la persona haya trabajado 41 años, vamos a ver.
0 porque está fuera de los parámetros. Y si ya con esos dos pruebas ya sabemos que nuestra función funciona perfectamente. Y ahora en caso de que nosotros queremos usar las dos funciones juntas, copiamos esto mismo. El sueldo lo vamos a dejar igual en 100. Y vamos a llamar a cálculo años trabajados. Vamos a hacer lo mismo de acá. Que eran 5 años, si no me recuerdo. Sí, 5 años. 14 menos 19, 5. Y vamos a ejecutarlo. Si está dentro del rango entre 5, debería darnos 14. Vamos a ver si nos da 14, si se ejecuta. Y efectivamente nos da 14, que es el porcentaje por el sueldo que ingresamos, que es 100. Y ahí podemos ver que funcionan los dos. ¿Alguna duda hasta ahora sobre los ejercicios? ¿Algo que no haya entendido? ¿Algo en el cual tengas dudas? ¿No saben cómo funciona? Ya, están bien entonces. A ver. Todo bien, todo correcto. Ahí está. Entonces podemos ver que funciona. ¿Alcanzamos a hacer el otro ejercicio? Creo que... A ver. Está súper bien. Ya. Veamos si alcanzamos en estos 15 minutos ver el ejercicio. No sé si alcancemos, quizás quedamos justos. Tengo toda la... Todo ok, ya. Vamos entonces por el tercer ejercicio. Dice, la encargada de recursos humanos, en conjunto con la gerencia distribuidora Betty, quiere apoyar a sus trabajadores en este periodo de inicio de clases. Por cierto, si no alcanzo a terminar este ejercicio a las 9, vamos a bajarlo hasta ahí mismo y después lo continuamos la próxima clase. Si es que no alcanzamos. Si alcanzamos, lo dejamos ahí. Y lo repasamos la siguiente clase si es que algo no vino o algo. Ya, entonces, quiere apoyar a sus trabajadores. En este periodo de inicio de clase, por esta razón, que quiere darle un bono por hijo a cada uno de sus trabajadores. Para ello, requiere que usted cree una función con las siguientes especificaciones. La función debe llamarse fn cálculo bono hijo. Y ahí tenemos el primer dato, la primera nota que hay que realizar. Creo que escuché algo, ¿no? Ah. Creamos la siguiente función. Una función en la cual se llama fn cálculo bono hijo. No nos dicen qué parámetros de entrada tiene todavía, da un poco de retorno. Así que lo dejamos hasta aquí. Debe solicitar como parámetros de entrada la cantidad de hijos. Como se refiere a cantidad de hijos, no nos dice de otra manera, así que deben ser números, sí o sí. Así que ponemos cantidad hijos como número. Y el monto del bono por hijo es un monto que entrega dependiendo de la cantidad de hijos que tenga el trabajador. Este se indica en la tabla rango bono por hijo. Entonces vemos la tabla cl asterisco from rango bono por hijo. Y ahí podemos ver la tabla de rango, que sería si tiene un hijo, tiene un bono de 50.000 pesos. Si tiene de 2 a 4 hijos, tiene un bono de 100.000. De 5 a 9, un bono de 150.000. Y si tiene 10 y entre 10 y 15, tiene un bono de 200.000 pesos. La función debe retornar el monto del bono por hijo calculado de acuerdo con el monto, el monto que aparece en la tabla rango bono por hijo. Si los años trabajados no se encuentran en la tabla, función debe de retornar 0. A ver. Calculado de acuerdo al monto que aparece en el... Si los años trabajados...
Bueno, creo que no se refiere a eso. Que es lo mismo de arriba, ¿no? Sí, creo que se refiere a eso. O sea, esto no lo tomen en cuenta, creo que me roba aquí porque está hablando del año de trabajo y nosotros estamos trabajando con los bonos por hijo. No tiene nada que ver. Dependiendo dónde. ¿En qué caso? O sea, tú decías en este ejercicio, el 3. Es que depende. Depende de tu select. Por ejemplo, yo hago select en los cuales la mayor parte siempre va a devolver valor. Aunque la persona no tenga hijo, se va a hacer un contador de igual manera. Y ese contador va a ser 0. Porque también nos pide el bono por las personas que tienen 0 hijos. Del cual va a ser obviamente 0 del bono si no tiene hijos. Así que ahí dependiendo del bono. Por cierto, ya son altas personas. Por cierto, les voy a dar la oportunidad a las personas que tienen el nombre puesto en su nick, que lo quiten. Que salgan y vuelvan a entrar y pongan solamente el root para poder ponerlos bien y no tengan problemas. O sea, con que tengan el root está bien, tu nombre al lado, pero tienen que tener el root. Para las personas, por ejemplo, Olexi y el Richard, que se pongan el root. Les voy a dar este tiempo, unos 4 minutos, para que puedan hacerlo. Mientras voy a seguir enseñando esto. A ver, ese fue. Y cuando lo pido. Ya, entonces. Te quedó claro cuando usar una excepción o el not data phone. O sea, el not data phone no lo he usado mucho, ya que no he tenido la oportunidad de tener selects en los cuales no me retornan nada. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? En el retorno. Esto va a retornar el bono por hijo. Así que vamos a tener que retornar un número. Retorna number. Y ahora copiamos esto mismo para que quede exactamente igual. Y no tener problemas al momento de llamar la función. Bueno. Vamos a dejar esto más pegado. Y vamos a continuar abajo. La función bajo cantidad de hijos y retorna un número. Is begin end. Y recuerden el nombre de la función después del end. Esto solamente se aplica al momento de hacer package. Al momento de hacer funciones, o sea, funciones y procedimientos almacenados, no es necesario. Y me tira un error porque no devuelve ningún valor. Vamos a hacer que devuelva el bono hijo, vamos a llamarlo. Bono hijo. Y vamos a que este es de tipo número. Y vamos a hacer que lo retorne. Para que no salga ese error, ya que es bastante molesto. Un bono hijo. Y ahora, ¿qué nos piden este bono hijo? Debe solucionar, ya lo mismo, monto por hijo es un monto que entrega dependiendo de la cantidad de hijos que tenga el trabajador en este rango bono por hijo. Ya. Entonces, aquí vamos a necesitar un cursor donde tengamos a los trabajadores con la cantidad de hijos. No sé si ya han trabajado con este, con esta guía y ya han visto el modelo de datos. Ah, ya. Por si acaso les voy a dejar el drive, se los voy a copiar de nuevo, por si alguien no lo tiene.
yo cuando estaba haciendo el ejercicio, traté de hacerlo con un count, pero no hay posibilidad de hacerlo con un count. O sea, hay posibilidad, pero yo en la manera que lo veía más difícil. Así que hice unos pequeños arreglos para que funcionara y me contara. Porque si tú, por ejemplo, tú usas el count, con el count no podéis mostrar los ceros. Porque simplemente, si no existe la tabla, no te lo muestra en el select. Eso, el left join, sí es necesario. Porque tú, por ejemplo, necesitas a los empleados. Y los empleados tienen distintas cargas familiares. Y esas cargas familiares algunos empleados no tienen. Así que si hacemos un join normal, no van a aparecer los empleados que no tienen cargas familiares. Así que necesitamos hacer un left join en la parte de empleados. Para que aparezcan todos los empleados y con las cargas familiares que no tienen y van a aparecer nulas. Pero SSL lo... Ah, ya. Ya, ya, si estaba explicando algo, no estaba esperando, ya. Ya, primero que nada, vamos a realizar el select acá, para hacerlo más ordenado. Primero que nada necesitamos los empleados. ¿Cómo se llama la tabla de empleados? Empleados. ¿Qué valores tiene empleado? Vamos a ver. Empleado ID. Vamos a usar solamente empleado ID por el momento, solamente para probar. Empleado ID. Vamos a hacerlo acá nomás. Esto son empleados. Vamos a hacer el respectivo join. .e join. ¿Cómo se llama la tabla? Carga familiar. Carga-familiar. On. Creo que no se llama igual empleado ID en la carga familiar. Se llama empleado ID. Así que empleado empleado ID es igual a este no le puse valor. cf punto empleados empleado ID, y ahí podemos ver todos los campos. Por ejemplo, si ahora nosotros queremos mostrar, a ver, un campo del primer nombre carga, vamos a ver eso. Primer nombre carga. Aquí eso me falta. Y aquí también me falta el punto. Entonces va a tener problemas. Si tú ejecutas esto, te muestran todas las personas. Pero hay un problema aquí, porque no te muestra las personas las cuales no tienen hijos y no tienen cargas familiares, los cuales entonces deberíamos darle importancia a la tabla de empleados. Así que a esto le aplicamos un left para que nos muestre a todos los empleados a pesar de que no tengan carga familiar. Hacemos un left ya que primero pusimos los empleados y después la carga familiar, que queremos hacer la carga hacia empleados. Y ejecutamos y ahora deberían mostrarse todos los empleados a pesar de no tener el carga. Y ahí por ejemplo tenemos 3 personas las cuales no tienen hijos, que sería el empleado número 5, el empleado número 7 y el empleado número 9. Y necesitamos saber la cantidad de hijos. Por ejemplo, ¿hay alguna ID que se repite? El ID 1. Esta persona podemos ver que tiene 2 hijos. Así que necesitamos contar la cantidad de hijos, o sea, la cantidad de cargas que tiene registrada. Esta persona tiene 2 cargas, así que debería salir el ID de la persona y la cantidad que tenga de hijos, o de cargas mejor dicho. Y en este caso, la persona número 5 debería tener el ID del empleado con la cantidad de hijos. En este caso, este empleado no tiene ningún hijo,
como es nulo, significa que no tiene ningún hijo, no tiene ninguna carga familiar. Así que tendríamos que ver la manera de que en vez de contar, o sea, si usamos un count, esto va a ser un count, pero va a contar todo. Va a contar todo el ID. Y si por ejemplo esta persona que no tiene hijos, aquí sabemos que no tiene hijos, hacemos un count, va a contar esta row y lo va a representar como un 1. Y eso no queremos, porque eso representa ya que tiene una carga, pero en realidad no tiene ninguna. Así que esta parte del ejercicio que es lo más complicado de la verdad del tercer ejercicio, ¿verdad? Sí, tercer ejercicio, lo más complicado la verdad es el select. Nada más que eso, identificar cuánta es la cantidad de hijos. O sea, la cantidad de hijos no, sino contar cuando esta persona no tiene hijos y que se representa a través de un set. Ya bueno, son las 9. Eh, terminamos la nota. No se vayan todavía, tengo que tomar la lista, o sea, la tomar un pantallazo, ¿no? Ya ahí tenéis que venir la clase del jueves. ¿Jueves, verdad? Sí, jueves a las 8. Hermano. No sé, vayan todavía, voy a pegarle a un pantallazo. Bueno, esa persona se fue, pero no importa. Recorte. Ya, vamos a ver, participante 19. Y tenemos esa persona llamada, creo que no alcancé, Richard. Ah, ya se puso el rodazo, así que todo bien, todo correcto. No me dijiste con la duda cómo se hace. Sí, 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 ¿qué? Ah, ya, sí, el jueves. Ya, y el jueves hacemos... Ah, ya. Ahí el jueves hacemos un resumen de lo de ahí. Hacemos un paseo rápido de lo que hicimos hoy. Y continuamos con el tercer ejercicio con el cel, ya que eso es lo más complicado, la verdad, de esa parte del ejercicio. Y eso sería. Nos vemos en la siguiente clase. De nada.